Hola, muy buenas a todos. Bueno, para los que no me conozcan, soy Carolina Martínez. Ya sabéis que últimamente estoy más activa en redes mostrando pues, lo que te puede ayudar a hacer con tu comunicación y cómo hablar delante de cámara. Pero vamos a iniciar también una sección de interesantes entrevistas con expertos, sí, con expertos. Y además con el que vamos a empezar hoy con motivo de que es el Día Internacional del Doblaje, pues creo que la mejor idea era invitar a una persona que supiera mucho de voz y de doblaje. Y la persona que se encuentra conmigo es Álvaro Reina, que es locutor y actor de doblaje profesional, con más de 20 años de carrera en medios de comunicación, 10 en radio como experto locutor y actor de doblaje, perdón, que como él bien dice, que le he escuchado en algún podcast, él se dedica a dar voces, dice, pero bueno, yo creo que lo hace de una manera muy experta. Bueno, quizás su cara no suene, pero lo que sí es seguro es que vuestros oídos seguramente van a reconocer la voz porque le ha dado voz pues, a marcas tan conocidas como PlayStation, El Corte Inglés, Coca-Cola, Philips, H&S, Pringles, Pascual, BMW, Mitsubishi, Ron Brugal, Plátano de Canarias y podría seguir un buen rato. Eso en cuanto a publicidad. Pero también ha puesto voz a personajes de series y de películas muy conocidas como Juego de Tronos, Big Bang Theory, Peaky Blinders, American Crime, Los Borgia, Battle Creek, Shameless y seguro que me dejo muchas en el tintero. Su recorrido en radio a mí me parece que es espectacular, desde 1994 hasta 2014, pasando pues, por Cadena Dial Segovia, por Máxima FM y por la grande de las grandes que son los 40 principales. También ha trabajado en locución publicitaria desde el año 2000, que no es poco, porque si estamos en el 2020 son 20 añitos a sus espaldas, y hace doblaje desde el 2002. Tiene dos podcasts súper interesantes, el modo automático, que es de crecimiento personal, y el último take, ¿no? que, El es último sobre tema. que es sobre locución y doblaje, que lo hace junto a Claudio Serrano. Sus inicios, pues prefiero que los cuente él. No sé si me dejo algo en el tintero, pero si no es así, pues bienvenido Álvaro, y lo primero, darte las gracias por concederme esta entrevista. Pues hola, ¿qué tal? No, gracias a ti por proponérmelo. Yo encantado de estar aquí. Buen trabajo has hecho ahí de documentación, ¿eh? Bueno, lo que se supone que tienen que hacer los periodistas. Bien, bien, bien. Estaba ahí contando cosas chulas, sí. No sé si me dejaba algo en el tintero, bueno, pero yo creo que hemos hecho un recorrido así un poco amplio. ¿Por dónde quieres empezar tú? ¿Por lo que estás haciendo ahora más actual? Si quieres empezar por tus inicios, para que sepa un poco la gente cómo has llegado a- a ser el experto que eres en locutor y como actor de doblaje. No sé si me consideraría experto, yo digo que estoy en permanente aprendizaje, pero lo que sí tengo son pues muchos años de experiencia. Yo creo que tú lo has contado bien. Primero vino la radio, yo estaba obsesionado con ser, no locutor de radio, yo quería ser locutor de los 40 principales, pero así, o sea, que tenía clarísimo, ¿no? Entonces, primero vino la radio, donde estuve pues 20 años haciendo radio, digamos que los primeros de una forma más amateur y la última fase pues más profesional. Y según estaba haciendo radio ya tenía una pasión en mente que era hacer doblaje también. Entonces me preparé para doblaje y inicié, digamos, esa segunda fase. Y en paralelo todo esto, pues llevo también la carrera de locución publicitaria. Entonces, un poco el camino sería ese, ¿no? Empecé por la radio, después me ilusioné también con el doblaje y me preparé, me metí ahí y en paralelo pues fui haciendo el tema publicitario. Y llevando esto un poco a tu terreno, todo eso es comunicación. Entonces, muchas veces que me lo preguntan y me dicen, bueno, ¿y cómo puedo englobar todo lo que haces? Digo, pues en el fondo supongo que soy comunicador, porque eso es lo que hago, ¿no? Al final, bueno, te lo decía antes, dar voces, ¿no? Cuando doy voces por la broma que tenemos Claudio y yo, pues sí, es comunicador en distintos ámbitos, primero radio y ahora doblaje, publicidad y el tema del podcast, que al fin y al cabo es volver a lo de antes. Ahora estoy haciendo radio, como hacía en mi casa, que tú sabes que yo tenía una radio en casa, pirata, que Sí. monté en su día, y ahora he vuelto ahí, porque ahora el formato podcast te permite hacer radio, pero hacer lo que tú quieras, hablar de lo que tú quieras, con el formato que quieras, el tiempo que te dé la gana. Entonces, he vuelto al inicio, vuelvo a hacer radio para mí, porque me gusta y contando lo que me apetece. ¿Cuáles dirías que son, digamos, las mayores diferencias entre lo que sería un programa de radio y un podcast? Porque seguramente tú, al haber estado trabajando en radio, ves las grandes diferencias y verás las ventajas y las desventajas de cada uno. ¿Qué te aporta cada medio? Bueno, el programa de radio, el que hice en su día durante muchísimo tiempo, ¿no? El trabajar en una gran emisora de radio, tú estás bajo una estructura de un gran grupo mediático que tiene un producto y que a ti te contrata para hacer algo concreto. Un compañero mío decía que éramos algo así
como sastres, ¿no? Es, bueno, yo sé hacer radio y ahora tú dime qué quieres que te haga. Bueno, pues yo quiero que me presentes música moderna o que me hagas un programa de dance o que me hagas un programa de entrevistas. Entonces tú haces ese programa al uso siguiendo las directrices de la emisora y tienes un director y tienes un coordinador y cada X tiempo vienen los estudios de medios y te dices si vas bien de audiencia, si no, y te van indicando, ¿no? Bueno, ellos te mandan porque son los que pagan y los que están persiguiendo que eso funcione y que tenga un retorno de publicidad. En un podcast, ¿qué pasa? Que simplemente tú quieres contar algo y ahora tienes la herramienta para poder contarlo como tú quieras. Al final es lo mismo, es alguien hablando delante de un micrófono. Pero no hay un grupo detrás, no hay una empresa que te está diciendo, oye, esto hay que hacerlo de esta manera, tiene que durar tanto tiempo, tiene que ser de esta temática. No, yo un día me junté con mi compañero Claudio y le dije, ¿hacemos un podcast de doblaje? Y me dijo, ah, qué interesante, pues venga, vamos a hacerlo. Y lo haces. ¿Y qué hacemos? ¿De 20 minutos o de 40? Pues de lo que queramos. ¿Y Bueno, hacemos uno de crecimiento personal? Pues sí, pues lo hacemos. ¿por qué Pues no? Quizás yo es creo volver que a a lo cuando mejor tenía la radio en casa, que también yo subía a la planta de arriba y me ahí ponía a va. hacer. A eso Claro. iba a decir, si hubiera existido el podcast cuando tú quisiste embarcarte en esta aventura, quizás hubieras partido por ahí, ¿no? Mira, si yo creo que fueron con 15 años que monté mi emisora de radio, a mí eso me pilla ahora, yo no habría montado una emisora de radio, yo tendría un canal de YouTube, tendría un podcast, estaría seguramente en TikTok, en Instagram, estaría en todo. Yo en esta época me habría vuelto loco. Porque es que ahora tú con un móvil, ya no hace falta ni un ordenador, con un móvil lo que tú quieras comunicar lo lanzas ahí al ciberespacio. Yo no sé si habría sido bueno o malo para mí, porque creo que porque en Ah, aquella sí. época era todo mucho más analógico y había que buscarse la vida. Claro, yo pillo esta época, o sea, yo me vuelvo loco, pero Una, loco. una locura, sí que sí. Bueno, Madre mía. digamos, para ir aterrizando un poco, mira, yo hay una frase que utilizo mucho y con la que estoy muy de acuerdo y quiero saber qué opinas tú al respecto, porque lo vas a entender. Esa frase que dice, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Tú que trabajas con la voz, ¿qué tiene para ti de importante esta expresión? Bueno, mira, yo creo que yo uniría las dos. O sea, creo que lo importante es lo que se dice, pero también es muy importante cómo se dice. Y además, fíjate que voy a desarrollarte esto llevándolo a mi terreno, ¿no? Yo durante muchísimo tiempo trabajé en radio musical, Sí, que es lo Radio que yo hago, Fórmula. ¿no? Lo que más tiempo en los 40. Entonces, salvo en algunos programas concretos, yo estuve durante muchísimo tiempo haciendo una radio en la que no era tan importante lo que se decía como cómo se decía. Porque lo importante era la estética, lo importante era realizar bien, lo importante es que la canción tiene 15 segundos de intro y tú hablas 15 segundos y cierras y cuadra todo. Lo importante era la realización, que sonara profesional. Pero en el fondo lo que estábamos haciendo era acompañar a la gente y poner música, ¿vale? No era tan importante el que yo te cuente que hay un disco nuevo de Juanes como que, oh, este tío me cuenta que hay un disco nuevo de Juanes, pero me lo cuenta con un estilo que me engancha y me gusta llevarlo en el coche. Era muy importante la estética, era muy importante cómo se decía. Ujú. Y comentaba yo el otro día con una persona, ahora haciendo un podcast es la primera vez que yo hago radio teniendo algo que decir. Porque ahora es muy importante el mensaje. Porque ahora estoy hablando de algo que me interesa, de lo que entiendo y entrevistando a gente que sabe mucho. Entonces, ya tenemos, yo diría casi el 80%, que es que tenemos algo que comunicar que nos gusta, que nos interesa y sobre lo que sabemos. Ahora viene la parte estética, que es el otro 20%. Si lo comunicamos bien, si suena bien, si pronunciamos todas las sílabas, si se nos entiende bien, si hay buena proyección, si hay pausas, si hay silencios, si hay inflexiones, pues el podcast no será aburrido. En cambio, si lo que te estoy contando es muy interesante, pero mi manera de hablar es tremendamente monótona y te voy a contar que llevo 20 años y que esto es la leche, a los 2 minutos dices, mira, muy chulo el tema que ha elegido este tío, pero no lo puedo Pero soportar. chao. Claro, entonces, esa es la parte de la estética. Y la estética es muy importante. Pero si tienes algo que contar. Es como un escritor que dices, escribo muy bien, el tío utiliza unas metáforas que te quedas loco, pero claro, la historia que te está contando no te interesa. Bueno, pues da igual que sea buen escritor. Pero seguro al contrario, tiene una idea buenísima, pero luego tiene faltas gramaticales, falta de ortografía, no está estructurado, pues nunca jamás la historia te llegará. Entonces yo creo que se complementan. Vale, y en porcentajes digamos, de peso, ¿qué dirías que son? ¿50-50 o sea, Yo, ¿cómo ves yo tú? creo que ¿Qué tan importante es? es más importante el primero, el tener algo que decir. El tener Mensaje, algo ¿verdad? Esto lo ha demostrado el podcast. Hay podcasts que técnicamente no son excesivamente buenos, Ujú. pero que tienen muchísimos seguidores. Hay gente que está grabando un podcast en su casa con 2 micrófonos en la cocina, que se meten ruidos y que a lo mejor mete invitados pues que no tienen la mejor oratoria del mundo. Pero es tan interesante lo que te cuentan que dices, guau, yo me escucho este podcast. Y ahora es cuando está empezando a cuidarse la parte estética de los podcasts, cuando están empezando a realizarse mejor, a preocuparse por la parte técnica, a tener gente que se expresa mejor delante de un micrófono. Bueno, ya cuando ocurre eso es maravilloso.
Pero si no hay mensaje, si no hay algo que contar interesante, ¿qué más da que hables bien? O sea, una persona que domina el lenguaje perfectamente y que sabe ponerse delante de una cámara y que queda muy bien, si no tiene nada que contar, al final te vas a aburrir, te vas a ir a otro sitio. Exacto, y aparte, como además están, ahora digamos que es la época dorada, dicen, bueno, aunque de hecho ahora con todo el tema de la actualidad del COVID, decían que como la gente no se estaba desplazando, digamos, en coche, que era, digamos, como el momento de oro para, pues, para que la gente se descargara los podcasts y los fueran escuchando, quieras o no, con esta pandemia o no, digamos que el podcast está viviendo su mejor momento. Entonces, digamos, a lo mejor que la manera de diferenciarte de otros podcasts es eso, la estética, que cuanto más la vayas cuidando, pues digamos que ahí te vas a ir diferenciando. ¿Tú crees que son independientes, que puedes separar la voz del mensaje? ¿Crees que se puede llegar a separar en algún momento? A ver, tú puedes tener un mensaje chulísimo y de repente darte cuenta de que tu manera de expresarte o de que tu voz pues no consigue transmitirlo bien. Y entonces puedes redactarlo y que lo diga otra persona, ¿no? Y esto ha existido toda la vida. Hay gente que comunica muy bien, pero no tiene nada que contar. Y hay gente que escribe muy bien o que tiene grandes ideas, pero que delante de una cámara pues no da. Entonces, eso yo creo que se disocia, pues por ejemplo, en el mundo del cine, ¿no? O sea, por eso hay guionistas por un lado, directores por un lado y actores por otro. Pero luego hay casos concretos en los que, fíjate, alguien crea un mensaje interesante y encima sabe expresarlo. Y esto ahora con Internet, pues cada vez hay más de eso, porque es que es el momento de los creadores. Es que es el boom de los youtubers, por ejemplo. Entonces, claro, es gente que se crea su contenido, que se graba su contenido, que se edita su contenido, que lo hacen todo. Exacto, Ahora, son Juan Palomos, los youtubers son claro, Juan Palomo. está totalmente. Entonces, ahora es un momento en el que cuantas más cosas sepas hacer, más independiente eres y más puedes transmitir tu mensaje. Evidentemente, puedes elegir decir, oye, yo no tengo por qué ser la voz de lo que estoy contando. Me busco un comunicador, ¿no? Y le pago. O un comunicador puede decir, oye, es que yo estoy aquí para contar historias, pero no las mías, porque no son interesantes o porque no sé hacerlas interesantes. Exacto, mira, buen punto al que llevas, que me lleva a la siguiente pregunta, porque ¿cuándo te das cuenta, aparte de, bueno, de tu interés por querer montar una radio o querer hablar, cómo sabes, para la gente que nunca ha hablado, porque ahora también el momento actual que estamos viviendo, digamos que de algún modo está obligando a todo el mundo a que se deje ver y a que se deje oír, y no todo el mundo está preparado ni entrenado para ponerse delante de una cámara o delante de un micro pues con soltura, con gracia, con seguridad. Entonces, Ujú. para todas esas personas, porque ya has visto que yo lo que hago es enseñar a la gente a comunicar delante de una cámara y, bueno, a quitarles ciertos miedos y a enseñarles, oye, que esto se puede entrenar. ¿Qué dirías tú a esas personas que tienen miedo y que dicen, oye, mira, es que yo no me he puesto nunca delante de un micro? ¿La voz se entrena? Sí, claro. Yo creo que todo en esta vida se aprende. Absolutamente todo se puede aprender. Lo que pasa es que tú puedes aprender un número determinado de cosas en tu vida. Entonces, ¿cuáles vas a aprender? Aquellas que más te interesen. Yo, por ejemplo, siempre he tenido muy claro que yo lo que quería hacer era dedicarme a lo que me dedico, ¿no? A hablar, a comunicar, a doblar, efectivamente. ¿Qué pasa? Que lo he hecho a costa de no aprender otro mogollón de cosas. ¿Sabes? Hay grandes misterios de la vida, como por ejemplo cambiar el edredón de una cama, que me parecen inabarcables. O sea, yo lo veo y digo, esto es magia, ¿sabes? O fíjate ahora que con el COVID mucha gente se ha hecho cocinitas. Yo nunca me he puesto a aprender a cocinar. ¿Por qué? Porque yo cada minuto que tenía libre lo dedicaba en aprender a hacer radio, en aprender a doblar. Entonces, todo se puede aprender. Lo que pasa es que te tiene que interesar, quieres querer, tienes que querer, ¿no? Y tienes que decir, bueno, mi tiempo lo voy a dedicar a esto. Entonces, cualquier cosa se aprende si tú estás dispuesto a pagar el precio, y el precio suele ser tu tiempo. Sí, lo que pasa es que, claro, para una persona que diga, sí, bueno, pero Álvaro tiene una trayectoria larguísima, yo no tengo 20 años para estar entrenando mi voz. Para aquellas personas, digamos, que son un poco escépticas Mm. de ponerse en manos de un profesional que efectivamente les pueda enseñar, oye, mira, si te doy ciertos tips o o te guío de algún modo en este camino que para ti es nuevo, realmente se puede aprender. ¿Qué le dirías a esas personas que creen, oye, mira, que como no me he puesto nunca delante de un micrófono, esto no es salvable, evidentemente, para llegar a profesionalizarte lo que dices tú es practicar, Mm. practicar y practicar. Bueno, había un vídeo tuyo que vi hace poco que era muy interesante, que decías, ¿has aprendido a cocinar sin tener ni idea de cocinar siguiendo tutoriales? Pues también puedes aprender a comunicar, ¿no? Si tú tienes, Exacto. imagínate que tienes una presentación la semana que viene y quieres que la presentación salga muy bien. Y además, tienes que ser tú. Te han dicho que tienes que hacer tú la presentación. Pues entonces ahí tienes una espada encima que te dice, ¿lo tienes que hacer tú? Bueno, ahí como tienes esa presión, si te pones y sigues los tips y vas mirando,
al final vas a aprender por pura necesidad. Entonces, evidentemente, claro que sí. Dices, no llevo 20 años, claro, pero es que el primer día que alguien se puso delante de un micrófono tampoco llevaba 20 años. No, Todo claro, es caminar. Tú vas al gimnasio y ves a un tío que está hipercachas ahí levantando y dices, yo es que no estoy así. Claro, evidentemente, el tío lleva 15 años levantando pesas. Pero eso no exacto. quiere decir que tú no puedas subirte en la máquina, moverte un poquito y empezar a estar en forma. Nunca es Estoy, tarde. estoy No, de, siempre, claro que estoy sí. de acuerdo, estoy de Se puede. acuerdo. A ver, ya ahondando un poco más bueno, en tus dos, digamos, especialidades, locución de radio y comunicación, aunque sea en versión podcast y de actor. ¿Qué diferencias ves entre el actor que interpreta físicamente y que se mete en el papel y lo tiene que interpretar y lo hace con la voz que tiene, aunque la pueda dar, y el actor de doblaje que, aunque parezca que es únicamente pone la voz, para mí me parece que la elección de la voz, por eso las grandes voces, por ejemplo, aquí en España que hay grandes dobladores, uno identifica rápidamente, esa es la voz de Bruce Willis, esa es la voz de Sylvester Stallone, esa es la... porque les tienes ya identificados, digamos que la voz tiene su propia personalidad. ¿Qué peso tiene para ti o qué tan difícil es el que interpreta solo con la voz o el que interpreta como... ¿Se puede llamar actor al actor de voz solo? ¿O qué opinas? Totalmente. Los dos son actores, ¿vale? Y tienen muchísimos puntos en común. Esto lo contamos, por ejemplo, en el podcast del Último Take. Nosotros tuvimos de invitado a Roberto Álamo, que es un actor español que tiene 2 Goyas, y estuvimos hablando de nuestros puntos en común y eran muchísimos. Entonces, la mayoría coincidimos, somos actores, ¿vale? Luego, ¿cuáles son las grandes diferencias? Pues yo diría que las grandes diferencias son dos. Una, un actor de imagen normalmente le llega un papel y él crea ese personaje. Con unas directrices dice, bueno, pues voy a interiorizar este personaje y lo voy a crear de cero, con las pautas que le dé el guionista, el productor, el director. Un actor de doblaje no, porque le llega el personaje ya creado por otro actor. Entonces, tú podrías haberlo hecho de otra manera, pero es que ese ya lo ha hecho así. Entonces te dice, mira, este era el personaje, hay un actor que ya lo ha hecho, ahora tú recréalo lo más parecido a lo que ha hecho él, solo que en tu idioma. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo explicarías para los que no hemos hecho Ah, voy. Y, nunca y la doblaje? otra gran diferencia que va unida a esta es que un actor de imagen tiene tiempo para preparar a su personaje, sabe qué personaje va a hacer, y un actor de doblaje es una persona a la que le suena el teléfono y le dicen, ¿puedes venir el martes a las 8 de la mañana a un estudio? Vale, sí. Entonces vas y a las 8 de la mañana cuando entras por la puerta te enteras de qué película vas a hacer y cuál es tu personaje. No has podido leer el guión, no sabes cuál es el arco argumental, no sabes lo que va a ocurrir. No, es instantáneo. Entonces la gran diferencia es, tienes que recrear algo que ya está hecho y además no tienes tiempo para prepararlo. Tiene que ser ya. Esa es la gran diferencia. El resto, todos son técnicas actorales. Todo es hacer creer al que está viendo o escuchando que lo que está sucediendo es real. O sea, es transmitir emociones. En este caso, con tu Con voz. la voz. El trabajo del actor, sí. Bueno, yo considero, o sea, visto desde ese punto de vista, yo creo que esto además seguramente la mayoría de la gente no sabía que es así, en plan de entras a las 8 y sabes ahí recién lo que te va a tocar hacer. Encuentro que es todo un reto. ¿Cómo es el proceso? O sea, desde que te enteras de qué tienes que hacer hasta que cuál es la voz que eliges que vas a hacer, cómo es el proceso mental y el proceso bueno, voy a sacar esta voz para este personaje en concreto. ¿Cómo lo haces? Pues fíjate que esa pregunta me la hacía yo mucho al principio. Pensaba mucho en la voz y según he ido teniendo más experiencia me he ido dando cuenta de que la voz es lo menos importante. En realidad yo ya no pienso voy a poner esta voz o voy a poner esta otra voz. Yo lo que hago es que escucho lo que ha hecho el original, le miro a los ojos e intento irme con él. Y la voz que sale es la que sale. Pero si lo tengo delante, hablo de esa manera. Pero no es, tengo esta voz que es la que le pongo a este. No tengo ni idea. Simplemente le miro y creo que va por ahí y le sigo. Porque al final son los ojos los que te dan la pista. Y como tienen Efectivamente. una manera de hablar y unas inflexiones y una manera de respirar, al final tu voz, que es la tuya, que no la vas a cambiar, a menos que hagas dibujitos y entonces haces algunas caricaturas, pero en imagen tú no cambias tu voz, tú utilizas tu voz solo que va con el personaje. Entonces, evidentemente, si el personaje es un tío atormentado, que es muy hacia adentro y que está hecho polvo, no es igual que si es un tío muy alocado, pero es tu voz con diferente interpretación y es seguirle a él. O sea, O sea, básicamente consiste en que seas empático, ¿no? ¿El qué? Que consiste en que seas empático. Sí, o sea, cuanto más entiendas lo que está sucediendo, mejor te va a salir. Y fíjate que también es importante
entender lo que está sucediendo, entender en qué sitio emocional está el actor al que tú estás interpretando, al que le estás poniendo voz, sin darle importancia al por qué. Porque como no tienes toda la información, tampoco es tan importante decir, vale, está sufriendo, ¿por qué está sufriendo? No lo sé, pero no importa. Está sufriendo. Bueno, pues yo estoy sufriendo, ¿por qué? Ya lo averiguaré. Y yo hay veces que doblo papeles, me meto en terrenos emocionales porque el tío está en ese terreno emocional, pero a lo mejor me falta información, no sé por qué estoy en ese terreno emocional, y luego cuando lo veo acabado, digo, ahora lo entiendo. Claro. Pero cuando lo hice no sabía por qué. Pero tú tienes que fiarte del actor original. Si el actor original lo ha hecho así, por algo será. Claro, porque Entonces, imagino que cuando haces ese trabajo de actor, tú solamente ves las partes que te toca doblar, o sea, tú hasta que no está la película, digamos, editada, montada y todo, no ves el resultado final. claro, yo veo solo mi parte, solamente Claro. mis escenas, mis frases. Y luego el director me cuenta lo que cree que necesito saber para sacar adelante ese papel. Hay directores que te cuentan la peli entera, porque les encanta contarte la entera, y hay otros que te dan muy poca información. Y con eso Pero tener que manejar. al final es lo mismo. Lo que sí que te dicen los directores es, mírale a los ojos, está todo ahí. Está todo Genial. ahí. O sea, yo miro de repente y digo, este no está hecho polvo. Y me dice, efectivamente, está hecho polvo. Acaba de morir su madre. Ostras. ¿Vale? ¿Qué te O este parece el gato resulta, de Google. qué Son te resulta personajes. más fácil doblar? ¿Películas, publicidad? ¿Cuáles son las grandes diferencias que encuentras entre locutar para un anuncio y ser, digamos, a lo mejor la voz en off Mm. o interpretar un personaje? Porque evidentemente los tonos son totalmente diferentes. ¿En qué te sientes más cómodo? ¿Qué te gusta más? Me gustan mucho las dos, pero son terrenos completamente distintos. En publicidad hay bastante más de creación, porque es tu voz en vacío sobre la nada. Lo que pasa es que tienes que seguir las indicaciones de un creativo, una persona que quiere mandar un mensaje y que ha pensado que ese texto es el mejor para mandar ese mensaje. Normalmente, además, la comunicación entre el creativo y tú se mueve todo en un terreno bastante ambiguo, ¿no? Porque él tiene una idea en la cabeza, se lo ha imaginado con una voz, pero él tampoco es locutor. Entonces, quiero que lo digas de esta manera. Entonces se crean situaciones curiosas en las que te dicen, oye, mira, es que esto tenemos poco tiempo, ¿vale? Entonces necesito que lo digas rápido, pero claro, lo que queremos transmitir a la gente es seguridad. Entonces tienes que hacerlo de una manera calmada, tranquila y reposada. Pero corre mucho porque hay 20 segundos. Entonces, claro, lo ¿Y quieres cómo haces eso? rápido y tranquilo, ¿sabes? Rápido y tranquilo. O te dicen, bueno, es que esta locución tiene que tener calma, pero a la vez ser firme y a la vez expresar que hay esperanza. Y el texto a lo mejor es, volvemos con más fuerza, nos vemos la semana que viene. Entonces, sobre eso, tú empiezas a probar. Entonces, es muy divertido lo de la publicidad, porque en realidad es hasta que yo llegue a decirlo de la manera en la que él lo ha imaginado. Claro. Y en cambio, en doblaje ya hay alguien que lo ha dicho. Entonces, lo que tienes que hacer es intentar decirlo lo más parecido. Ya hay una referencia clara, que es como lo ha hecho el original. Es diferente. Entonces, la publicidad es muy divertida en ese sentido, de que es un juego de a ver si yo consigo encontrar lo que tiene en la cabeza el creativo. Y el doblaje es a ver si consigo yo engancharme a lo que ya ha hecho este tío antes. La Genial. verdad es que son dos aventuras. No, desde luego que lo son. ¿Cómo es un casting de voces? Porque, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a castings delante de la cámara, pero ¿cómo es para la gente que no sabe cómo funciona este mundillo? Ujú. ¿Cómo te eligen por la voz? Porque en el fondo, o sea, con un casting de cualquier otra cosa de imagen, me mandas unas fotos, este es mi perfil, ¿cómo te destacas entre la multitud de voces que van a llegar? Y aparte, una cosa que me llama mucho la atención, que he visto en tu página web, tu rango de voz es, si no recuerdo mal, de 15 a 40, ¿es? Sí. De Ujú. 15 a 40. ¿Cómo se puede tener una voz de 15 años y una voz de 40? ¿Cómo haces eso? Son dos preguntas en una, pero Sí. hay Pero empiezo por el explícate. final. Empiezo por el final. El rango de voz de 15 a 40 no es que me lo haya inventado yo. No, no, Simplemente evidentemente. un día me hicieron la pregunta, ¿deberías poner tu rango de voz? Y entonces yo lo que hice fue examinar los personajes que me repartían en doblaje. Y empecé a mirar qué edad tenían los actores que yo doblaba. Y me sorprendí viendo que yo estaba doblando a personajes que tenían el actor original desde 15 años hasta 40. Así nomás. Entonces digo, pues entonces ese es mi rango de voz. Si estoy doblando a chavales de 15 años y estoy doblando a tíos de 40, pues por ahí me muevo. No me reparten a tíos de 50, pero sí a tíos de 40, de 30 y tantos, de 20 y tantos, y cada vez menos, pero sigo haciendo adolescentes, ¿no? De 16, 17. Entonces,
por eso lo puse. Eso por un lado, ¿no? El doblaje me llevó a poner eso. Luego, en cuanto a cómo es un casting de voz, si quieres te cuento cómo es un casting de voz para publicidad y cómo es un casting de voz para doblaje. Fenomenal, porque seguramente que a la gente le va a interesar mucho. El casting de voz de publicidad es parecido a lo que comentabas del casting de imagen. Tú cuando quieres que te elijan para publicidad, para anuncios, tú te haces fotos y te haces un videobook, ¿no? Y las repartes por las agencias y luego a veces te llaman para casting presenciales. Exacto. Bueno, pues en publicidad es un poco parecido. Lo que nos hacemos son demos, que como has visto en mi web, por ejemplo, hay varias colgadas. Sí. Entonces, lo que haces es que te grabas textos con demos con diferentes tonos, para que cuando un anunciante esté buscando una voz, diga, oye, necesito una voz, pues eso, ¿no? Que de 30 y tantos, calmada, tranquila, y entonces le mandan una demo tuya que tú has llamado demo amable, por ejemplo. Pero Sí, yo hago otra que he visto las descripciones. claro, estaba hablando más rotundo. Otra que sea demo, los diferentes estilos que tú puedas tener. Cuantos más puedas tener, mejor. Entonces, grabas esas demos y las envías a toda la gente que es susceptible de poder darte trabajo en el futuro. Agencias de publicidad, productoras, estudios de grabación, Entonces yo, por ejemplo, pues lo que hago es eso, grabo demos, que además voy actualizando de vez en cuando se me ocurre un tono nuevo, y hago trabajo de mailing, que es le envío mis demos a todo aquel que se me ocurra que pueda necesitar una voz. Y luego ellos a su vez, cuando les sale algún trabajo, le envían la demo que creen que es adecuada al cliente. A veces el cliente, cuando tiene 2 o 3 opciones que le gustan, pues sí que te pide esto, antes sucedía poco, ahora sucede cada vez más, oye, ahora dile que te grabe esto concreto para ver cómo sonaría haciendo mi marca. Y entonces te eligen. Un poco así es como funciona en publicidad. Y en doblaje sucede que cuando viene un producto, una película, una serie, y el cliente final tiene dudas sobre qué voces elegir, le dice al estudio o al director que le proponga 3 opciones para cada personaje. Entonces el director propone, te llaman del estudio y te dicen, vente al día a tal hora para hacer una prueba. Y haces 2, 3, 4 escenas doblando a ese personaje. Luego grabas una claqueta, eso se envía al cliente final, que suele estar pues en Londres o en Nueva York, en Los Ángeles, y ese cliente final dice, pues de estos 3 me quedo con este. Y entonces pues te cogen o no te cogen. Y esos son los procesos de pruebas de voz, tanto en publicidad como en doblaje. Hay un gran trabajo, veo, de autocandidatura, de tomar tú y decir, voy a mandar y voy a... O sea, te tienes que mover mucho. En publicidad eres tú el que tienes que moverte. En doblaje es un trabajo de que te conozcan los directores. Porque el director de doblaje es algo así como es el que va a dirigir después el doblaje de cada película y hace una labor que es parecida al director de casting en imagen. Entonces, los directores de doblaje son los que conocen las voces de todos nosotros, de todos los actores, y los que cuando les llega un producto proponen. Creo que a Álvaro le podría venir bien a este personaje, le vendría bien al otro. Entonces, como actor de doblaje, tienen que conocerte los directores de doblaje. Esto se consigue haciendo pruebas de doblaje, que te escuchen, pidiéndoles pruebas y que te escuchen en sala. No vale grabarlo tú en tu casa y lo envías porque dices, tío, bueno, ¿y cuánto ha tardado en hacer esto? Ellos quieren ver cómo te desarrollas en el atril, porque además el doblaje se hace a un ritmo bastante rápido. Y en cambio en publicidad sí que puedes grabarte tú y enviarlo. Genial. ¿Cómo se cuida la voz? Alguien que vive de su voz. Porque, ¿has estado alguna vez afónico? No solo estaba afónico, yo me quedé sin voz y me tuve que operar. Bueno, pues cuéntanos. Claro, sobre eso he aprendido bastante. Yo te diría que el mayor aprendizaje que yo he tenido en cómo se cuida la voz se cuida siendo consciente de ella y siendo consciente de en qué estado está. Y cuando de repente un día dices, rasca un poco, no suena como suele sonar, aquí ocurre algo, decir, bueno, ¿y por qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Y entonces te paras y a lo mejor es que has dormido poco, a lo mejor necesitas descansar, a lo mejor es que estás un poquito alterado por alguna cosa, ¿no? Simplemente es igual que con el resto de cosas, ¿no? Ser consciente, porque si tú ignoras tu voz va tirando, es como un músculo más, ¿no? Si dices, me duele un poco la rodilla, pero yo sigo corriendo y un día se rompe. En cambio, si te das cuenta y eres consciente, estoy forzando un poquito, bueno, pues ahora me callo, me relajo, hago algún ejercicio, entonces, siendo consciente. Hay una parte técnica, ¿no? Hay ejercicios que pueden hacerse tanto para calentar como para relajar, que de esto saben mucho los foniatras. Yo durante muchísimo tiempo estuve yendo a un foniatra que me enseñó este tipo de trucos. Pero aún estando en un foniatra, cuando yo tuve una época más inconsciente y pensé que mi voz era todopoderosa y podía con todo, al final me la acabé cargando y conocía los trucos de la foniatría y aún así me la cargué, porque tenía que ver más con mi inconsciencia de pensar que yo podía con todo. Era una época en la que además era DJ, entonces doblaje, publicidad,
radio y por las noches y los fines de semana por ahí a pinchar hasta las 5 de la mañana pegando gritos. Y se rompe. Entonces, sí es verdad que es importante tener nociones y ponerte en manos de un profesional, de un foniatra, y también es muy importante ser consciente de, igual que cómo me encuentro físicamente, cómo se encuentra mi voz. Y si no se encuentra bien, ¿por qué? Y el por qué suele tener que ver con en qué momento estás en tu vida, ¿no? ¿Cuánto estás forzando la máquina? Bueno, y me imagino que todo eso también a lo mejor te llevó a un poco al contenido quizás a lo mejor del podcast del modo automático, ¿no? Porque quizás es un podcast de crecimiento personal y yo creo que también el ser conscientes creo que entra dentro de eso. Cuéntanos un poco de este podcast. Pues sí, totalmente. Tiene que ver con que yo en una época, pues después de haber dejado la radio, cuando me quedé solamente con locución de publicidad y actor de doblaje, pues yo tenía un objetivo muy humilde, que era que yo quería ser el mejor actor de doblaje del mundo. Una cosa, Muy sí, humilde. una cosa humilde. Y entonces pues yo me puse a investigar sobre cómo conseguirlo. Y entonces pues empecé a dar clases con diferentes profesionales, empecé a leer libros, empecé a buscar. Y en ese buscar ser el mejor actor de doblaje del mundo, pues mira, me tropecé con cosas que no esperaba. Que era que al final un actor está trabajando con emociones, entonces empecé a aprender más sobre las emociones y cuando empecé a aprender más sobre las emociones me di cuenta del lío emocional que tenía yo. Y entonces se me fue olvidando lo de ser mejor actor y empecé a interesarme más por querer autogestionarme, entender mis emociones y ser más feliz. Y curiosamente eso, después, me llevó a ser mejor actor, pero cuando ya no me preocupaba. Cuando ya no te molaba tanto la idea. Cuando aprendí esa serie de cosas que a mí me funcionaron para autogestionarme, para ser más feliz y para manejar mejor mis emociones, pues me apeteció compartirlo. Y entonces monté un proyecto con otro compañero, que es José Barreiro, que también se dedica a la locución, y una de las cosas que tienen que ver con este proyecto, pues es ese podcast que montamos, que es el modo automático, que habla de todo esto. El modo automático es todo aquello que hacemos cuando no somos conscientes, cuando no estamos observándonos. Por eso nos lleva a lo de la voz de antes. Y en ese podcast tenemos reflexiones sobre eso, sobre el modo automático que tenemos todos y cada uno de nosotros y cómo nos autoboicoteamos y cómo nos ponemos trampas por no ser conscientes, por no llevar el timón, sino dejárselo al automático siempre. Así es. Bueno, al final de la entrevista voy a dejar para que todo el mundo sepa dónde seguirte, dónde escucharte y dónde saber más de ti, porque estoy convencida que va a quedar mucha gente interesada y va a decir, yo quiero saber más de, de Álvaro y dónde le puedo seguir. ¿Qué os lleva a hacer a Claudio Serrano y a ti un podcast sobre locución y doblaje? Pues mira, acabábamos de hacer una inversión porque nos gustaba tanto el mundo podcast que lo que hicimos fue que nos compramos un set de doblaje. Perdón, un set de doblaje, no, un set de podcast, un set de podcasting, ¿no? Para hacer podcast. Entonces, una vez que lo tuvimos ahí, estuvimos jugueteando con él, pues yo iba un día en el coche pensando y digo, oye, pues una manera de sacarle partido es hacer un programa de lo que a nosotros nos gusta y nos interesa y sobre lo que charlamos siempre entre nosotros, que es sobre nuestro mundillo, sobre la locución y el doblaje. Y entonces ese día vi a Claudio y le dije, tío, hacemos un podcast de doblaje y de locución hablando de nuestras cosas. Y me dijo, pues sí, pues vamos a hacerlo. Nos fuimos a la planta de abajo y grabamos el primer capítulo y el segundo. Y luego dijimos, y podríamos invitar a gente, ¿no? A técnicos, a directores, a actores. Pues sí, vamos a invitarles. Y así empezó. Así empezó. Fue, venga, vamos a hacerlo. Cuando nos dimos cuenta teníamos 10 episodios grabados. Y de Así a repente lo tonto. sí, y de repente vino una pandemia mundial. Y me llamó Claudio y me dijo, oye, ya que estamos todos aquí metidos en casa, ¿por qué no los editamos? Los sacamos ya y ¿no? Los 10 de golpe a ver qué tal. Entonces los sacamos y tuvimos muy buena respuesta. Hubo muchísimas personas que nos dijeron, qué chulo, me está encantando, haced más, haced más. Y entonces empezamos a investigar la manera técnicamente de poder hacerlo cada uno desde su casa. Y cuando ya lo controlamos, pues seguimos grabando y ahora ya no podemos parar. Ahora ya estamos Es un encantados vicio, con el ¿eh? Es proyecto. un vicio. Sí, sí. Y ahora ya, esto a donde nos lleve, nos lo estamos pasando muy bien y además estamos aprendiendo mucho. Porque como en cada capítulo tenemos a un compañero nuestro que nos cuenta su punto de vista y nos cuenta su experiencia, pues nos está gustando tanto que el último take, no sé cuándo será el último, siempre hay otro y otro y otro y otro. Así es, bueno, y que sean muchos más. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido amplio pues, por lo que es toda tu carrera y y digamos todo lo que son tus zonas de experto. No sé si yo me olvido algo, si quieres añadir
añadir algo a todas Bueno, como estamos hablando de la voz, en esto no soy nada experto, todo lo contrario, pero una de las consecuencias de la pandemia y del confinamiento, sabes que a todo el mundo le ha dado por algo, algunos por hacer pasteles, no sé qué, cada uno por una cosa. Y entonces yo, como tuve que montar equipo en casa para poder locutar desde aquí, para poder trabajar, monté una cabina, que de hecho está aquí detrás, pues una de las cosas que hice fue retomar un hobby que tenía cuando tenía 15 años y tenía una radio en casa, que es ponerme a grabar rap. Entonces, de repente he retomado eso y ahora yo, cada vez que tengo un rato, me meto en la cabina, me escribo un rap, busco una base y me la grabo. Y estoy conociendo, o sea, bueno, volviendo a esa parte de mi voz que hacía cuando era pequeñajo, que era rapear con ella. Y fíjate, estoy aprendiendo sobre métrica, me lo estoy pasando pipa escribiendo, estoy viendo a ver cómo puedo pues, duplicar mi voz, ver cómo casa, hacer armonías. Y estoy aprendiendo otras cosas que hacer con mi voz a estas alturas, simplemente por pasármelo bien y por divertirme y por hacer un rap que luego cada fin de semana pues lo subo a redes para echarme una risa. Y bueno, de hecho, alguna cosa de rap, creo un vídeo que había subido, creo que por el LinkedIn había alguno, algo Sí. que has compartido. El primero que hice fue para promocionar el podcast, el último take. Hice un rap y lo llamé el último take. Y ya a partir de ahí, uy, si estoy en casa y puedo hacer rap. Entonces, de vez en cuando me vengo y me hago un rap. Fenomenal. No, no, la verdad que si es que la voz da mucho juego cuando la aprendes a manejar, por eso también yo desde aquí quiero invitar a la gente a la que no se anima a ponerse delante de un micro a que se puede hacer, se puede entrenar y de verdad que se abre todo un mundo de posibilidades, porque si nos quedamos callados, pues la verdad que es más difícil que no solo que ¿Sabes nos cuál vean, es sino que nos escuchen. ¿Sabes cuál es el gran favor que me ha hecho a mí el un buen día dedicarme a decir, voy a ver si puedo vivir de mi voz, voy a ver si puedo entrenarla un poquito y vivir de ella? Lo mejor que yo le he sacado es que no he tenido que trabajar nunca. Porque yo siempre lo cuento, yo cuando tenía, pues, no sé si eran 16 o 17, estuve trabajando 15 días. Me busqué un currillo para sacarme dinerito, que era de repartir propaganda, ¿no? De repartir en la calle, repartiendo a la gente. Dije, me saco unas pelillas. Entonces yo creo que tenía que estar cada día 4 horas por la mañana, me cogía el autobús y me iba ya y ponía a repartir. Y entonces yo estaba ahí y pasaba una hora y yo decía, ostras, tío, esto es trabajar. Digo, esto es lo que hace la gente, se levanta y se va a un sitio a hacer algo que no le apetece durante un montón de horas para que luego le paguen. Claro, yo estaba allí, pero lo recuerdo perfectamente que me vino de, ahora entiendo por qué todo el mundo está tan enfadado. Claro, es que hacen esto 30 y 40 años. Entonces yo pensé, nunca más. Tengo que encontrar una manera, pero yo no quiero hacer esto nunca más. Y la encontré gracias a la voz, porque todo el resto de cosas que he hecho no han sido un trabajo en el sentido de que son cosas que me apetecía hacer, que habría hecho yo por pasármelo bien, igual que ahora me ponga a grabar un rap porque me apetece. Entonces, yo estoy muy agradecida a un buen día, a través de la voz, que fue el camino que encontré yo, hacer algo que me gustaba tanto, que podía convertirse en una fuente de ingresos sin que yo lo sintiera como este trabajo de, es que tengo que ir a trabajar, es que, guau, es que mañana tengo que trabajar, es que mañana me tengo que madrugar porque trabajo. Yo, es que guay, mañana trabajo, porque me encanta lo que hago. No, bueno, y es que así debiera de ser para la mayoría de la gente, pero lamentablemente sabemos que no es así, pero sobre todo cuando trabajas en aquello en lo que eres bueno, en lo que brillas, en lo que destacas, cuando estás en en tu zona buena, digamos que eso, que no lo ves como un trabajo Claro. porque brillas y además no Uh-huh. solamente lo notas tú, sino que lo notan los demás. Así que de verdad en ese sentido eres un privilegiado absoluto, pero oye, que también te lo has trabajado porque ahí se ven los años y la experiencia y además sobre todo lo que decías de estar continuamente formándote, no quedarte en yo ya estudié hasta aquí me quedé y esto es lo que sé y hasta aquí llego, no, digamos el retarse uno mismo y decir, oye, pues yo creo que puedo mejorar, yo creo que esto también lo puedo hacer, oye, aquí no me atreví a meterme, me voy a meter en este jardín y que sea Uh-huh. lo que Dios quiera. Entonces yo creo Claro. que en ese Se aprende sentido cada día, se aprende cada día. Yo creo que ese es el secreto. Lo contamos mucho en el podcast, en el último take. Es una clave que repetimos una y otra vez. Llevamos los años que llevamos, yo llevo 18 años en doblaje, Claudio más de 30, y los dos seguimos apasionados por aprender. Yo creo que esa es la clave. estupendo. Bueno, pues Álvaro, para la gente que te quiera seguir, bueno, pues aprovechas y dices tus redes, tu página web, tu todo, dónde te pueden encontrar? Pues para quien quiera interesarse, oye, porque a lo mejor hay gente que, oye, pues no sabía que el mundo del doblaje era tan interesante, quiero saber Mm. un poco más. Escuchando Bueno, tus podcasts seguro que van a aprender mucho. vale, bueno, pues por un lado están los podcasts, está el último take, que está en todas las plataformas y en YouTube, y el modo automático, que está en todas las plataformas de podcast. Luego mi página web es alvaroreina.es.
En Twitter soy Álvaro Reina Loc. En Instagram soy Álvaro Reina-Loc. Y en LinkedIn soy Álvaro Reina. Fenomenal. Bueno, pues agradecerte muchísimo la oportunidad, todo lo que nos has contado y de verdad un placer. Y siempre que quieras, pues oye, si estás con un proyecto nuevo, si descubres algo nuevo que se puede llegar a hacer con la voz y nos lo quieres contar y compartir, pues será un placer recibirte y entrevistarte. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Fenómeno. Bueno, pues Álvaro, terminamos aquí y bueno, pues avisamos a la gente que va a haber más entrevistas con invitados de este nivel. Vamos, de aquí no vamos a bajar. Este es el nivel mínimo que vamos a tener. Así que muchas gracias, gracias a todos y bueno, pues ahí nos vemos. Chao.